Entonces, la semana pasada quedamos en relación a la definición de los activos y pasivos, ¿ya? Y dijimos que los activos era todo lo que tenía la empresa más lo que le deudaban y el total de pasivos era todo lo que la empresa debe a terceros y a sus dueños, ¿ya? Vimos un inventario de activos y pasivos y quedamos en esta lámina en donde clasificábamos, ¿cierto? Activos y clasificamos pasivos que dentro de la guía también tienen que ustedes clasificar. Ya si le abro la guía de esta semana, que tienen que entregar este viernes, sería lo siguiente. En esta guía se pide clasificar activo y pasivo. Entonces, por ejemplo, dinero disponible en caja, ¿qué es? ¿Un activo o es un pasivo? Deudas por pagar a proveedores por compra de productos, es un activo y un pasivo. Y ahí voy colocando en la X según corresponda, si es un activo o si es un pasivo. ¿Ya? Y voy clasificando. Después, más abajo, aparece un caso de la empresa que tienen que determinar el patrimonio. Y ahí eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo vamos a determinar el patrimonio a partir de los datos que nos entrega este caso? ¿Ya? Y en el número 3 dice contesta las siguientes preguntas, que es la contabilidad, que aparece en la lectura, en la lectura número 1, cuáles son las características de la contabilidad, qué son los activos y qué son los pasivos, que aparece en la guía que vamos a ver ahora, y qué es el balance general clasificado. ¿Ya? Entonces acá tenemos la definición del fondo de activo y pasivo que pueden sacar la respuesta desde acá. Y el día de hoy vamos a clasificar, que es la tarea, la actividad número 1, que es clasificar los activos. Entonces, para poder clasificar los activos tenemos que determinar qué conceptos corresponden a los activos. En este caso tenemos, recuerden, 3 conceptos de clasificación o grupos, ¿ya? Que son los activos circulantes, los activos fijos y otros activos. Y dentro de los activos circulantes nos encontramos con dinero en caja y banco, que es el dinero en efectivo, depósitos a corto plazo, que son depósitos en el banco, cuando una persona, ¿cierto?, va al banco y guarda el dinero, eso es un depósito, ¿ya? O en este caso la empresa va al banco, ¿cierto?, y guarda el dinero y lo deposita en el banco, eso sería un activo circulante. Letras o pagarés por cobrar a los clientes, si es que los clientes firmaron letras o firmaron pagarés, que son documentos de cobranza, también serían activos circulantes. Facturas por cobrar a los clientes. Si nuestra empresa le dio factura a los clientes y los clientes no la han pagado, esas serían documentos o facturas por cobrar, que sería un activo circulante. También deudas de los clientes. A veces tenemos deudas con algunos clientes que son más de confianza, ¿ya? Que serían deudas con los clientes y no hay ningún documento de por medio. Ya todavía no se ha facturado ese valor, todavía no tenemos letra ni pagaré, ¿cierto? Pero sí le entregamos la mercadería y este cliente nos tiene que pagar. Y a veces la empresa cuando al momento de pagar se factura, ¿ya? O también se puede facturar antes, ¿ya? Así que, y ahí se llamaría facturas por cobrar, pero al momento de no haber ningún documento de por medio, ¿ya? Como el fiado, por ejemplo, recuerden que nosotros en alguna clase hablábamos del fiado con el bazar, sería una deuda de los clientes, ¿ya? ¿Tienen preguntas, dudas hasta acá, chiquillos? ¿Me pueden hablar por el micrófono, por favor? Para saber si están ahí o no, o si me están escuchando. O hablen por el chat, que ahora lo estoy mirando el chat. Ya, entonces, perfecto. Y por otro lado, tenemos ahí, hablamos de los activos circulantes, dijimos los activos fijos, ya que tenemos maquinaria y vehículos, ya cuando hablamos de ya material, ¿cierto? ¿A qué se refieren los activos fijos? Que son los bienes inmuebles o los bienes físicos que permiten la operación de la empresa. Se relacionan con el largo plazo ya que no son bienes para la venta, por ejemplo, maquinarias y vehículos, muebles y equipos, terrenos y edificios propios y local comercial propio. Eso sería parte de como activo fijo. Las mercaderías, por ejemplo, están clasificados como circulante, ¿ya? Mercaderías o materias primas,
ya porque se va moviendo, va circulando también ese concepto. Lo pueden ahí agregar en su vocabulario. Y por otro lado están aquellos activos que son intangibles en la empresa, que no se pueden clasificar en las categorías anteriores, por lo tanto generalmente son más permanentes en el tiempo, como por ejemplo el derecho a llave de un local comercial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya existe una empresa y yo la administro, ¿cierto? Pero no soy dueño de la empresa, eso se llama derecho a llave. Cuando viene otra empresa y absorbe a otra empresa, ¿cierto? Pero sin venderla, es como una especie de arrendamiento. Uso de marcas comerciales, ¿ya? Es el ejemplo clásico que siempre pongo, que en el caso del McDonald's, ¿ya? El McDonald's, esta cadena de restaurantes y de comida rápida, ¿ya? Vende su marca. Por lo tanto, ustedes cuando van a comprar al McDonald's, en la boleta le aparece otro nombre, ¿cierto? Porque un chileno o algún extranjero o el dueño de esa empresa compró la marca, o en el fondo paga un permiso por usar la marca y homologar todo el servicio en el caso de McDonald's, ¿ya? Porque no todos los locales McDonald's, de Chile por lo menos, McDonald's es dueño, ¿ya? Solamente los primeros locales, ¿cierto? Que se formaron en Estados Unidos, porque una empresa estadounidense se volvió tan famosa que se empezó Profe, a... Sí, dígame. ¿Sí? ¿eso se escribe? No, no es necesario, porque yo se los voy a mandar y los voy a subir al Classroom, ¿ya? Y esto lo estoy grabando, ¿ya? Así que también va a estar grabado y lo voy a subir para que ustedes lo tengan. Entonces, como le decía, el concepto de arriendo de marca es típico en el McDonald's o de las comidas rápidas en general, ya porque los negocios que ustedes ven en el fondo no es el McDonald's, sino es un chileno o un extranjero que invirtió dinero y que está pagando por el uso de esa marca para poder comercializar esos productos, ¿ya? Ahora, tenemos también la patente en el caso de los activos fijos, ¿ya? La patente puede ser una patente comercial o puede ser una patente industrial, ¿ya? La patente industrial es para el caso de las fábricas que producen y fabrican elementos industriales, por ejemplo, algún químico o alguna maquinaria o herramientas, ¿ya? Y tenemos las patentes comerciales, que son para comprar y vender productos, los bazares, los supermercados, que deben tener una patente comercial para poder funcionar. Estas patentes, recuerden que se adquieren en la municipalidad para poder funcionar. Entonces, eso tiene un costo, y ese costo que paga la empresa contablemente se registra en los activos y se registra en otros activos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos también la clasificación de los pasivos. Recuerden que los dos grandes grupos de la contabilidad son los activos y los pasivos. Activos, todo lo que posee la empresa más lo que la deudan. Pasivos, todo lo que le debe, todo lo que debe la empresa más el patrimonio, lo que le debe a sus dueños, en el caso del capital aportado por los dueños. Y la clasificación de los pasivos también se clasifican en tres, igual que los activos. Los activos se clasifican en activos circulantes, activos fijos y otros activos, y en el caso de los pasivos, pasivo circulante, pasivo a largo plazo y el patrimonio. Y la suma de esto me va a dar el total de pasivos. En el caso de los pasivos circulantes, tengo, por ejemplo, letras o pagarés por pagar, ¿ya? Recuerden que en los pasivos yo ponía las letras, facturas o pagarés por cobrar, y en el caso de los pasivos eran las letras, pagarés o facturas o deudas que yo como empresa tengo que pagar. Por lo tanto, es todo lo por pagar. Deudas a los proveedores, por ejemplo. Recuerden que los proveedores son quienes me proveen a mí como empresa, o sea, a los que yo como empresa les compro, ¿ya? Y los clientes son los que yo les vendo, ¿ya? Por lo tanto, cuando los clientes me deben a mí, eso sería un activo. Y cuando yo les debo a mis proveedores, eso sería un pasivo. En este caso, pasivo circulante. También hay créditos bancarios. Como empresa yo me puedo endeudar con bancos en menos de 12 meses. Por lo tanto, esos serían
créditos bancarios a corto plazo, a menos de 12 meses. Si es más de 12 meses, o sea, más de un año, este crédito se transforma en un pasivo a largo plazo, como por ejemplo algún crédito hipotecario para comprar alguna vivienda, por ejemplo, un crédito bancario más de un año, o también otros créditos que podrían ser créditos automotrices, créditos de consumo, que superen los 12 meses para poder pagarlos. Por lo tanto, eso se convierte en un pasivo de largo plazo. Cualquier préstamo grande que supere el año. En el caso del patrimonio, vamos a tener el dinero que la empresa debe a sus dueños por diferentes conceptos, como aporte de capital permanente en el tiempo. Recuerden que ustedes tenían una tarea de que tenían que convencer a los accionistas para aportar más dinero a la empresa. Bueno, ese dinero que aportan los accionistas para la empresa se registra en el patrimonio como un aporte de capital y ese patrimonio va en los pasivos, ¿ya? Las utilidades obtenidas del periodo que se pueden retirar, ¿ya? También. Eso también es parte del patrimonio y es parte de los pasivos. Y las reservas, que son parte de las utilidades que no se retiran y que los dueños de la empresa la dejan ahí como una especie, entre comillas, de cuenta de ahorro, ¿ya? Y eso está dentro del patrimonio y forma parte también de los pasivos. Entonces, si sumamos pasivo circulante más pasivo de largo plazo y patrimonio, me va a dar el total de pasivos. Y en el caso de los activos, si sumamos activo circulante más activo fijo y más otros activos, nos va a dar el total de activos. Acá tenemos cómo lo vamos a ir registrando, ¿ya? Y aparece un ejemplo del capital inicial. Para formar una empresa, Claudio y Ricardo decidieron aportar cada uno la suma de 1.500.000 pesos en efectivo, con lo cual la empresa inició sus actividades con un capital de 3 millones, porque eran dos socios. Un socio aportó 1.500.000 y el otro socio 1.500.000. Por lo tanto, el capital, si se suma, el total serían 3 millones. En efectivo, al momento de contabilizar el aporte de capital inicial, suceden dos eventos paralelos. Por un lado, llega la empresa con un activo de 3 millones, ¿cierto? Y en efectivo, y en forma simultánea se adquiere un pasivo con los socios por 3 millones. Entonces, recuerden que en contabilidad existe el concepto de la partida doble. O sea, si registro algo en los activos, también tiene que haber una contracuenta en los pasivos o hago dos registros en activo o dos registros en pasivo, pero siempre tiene que haber dos registros, ¿ya? Por ejemplo, Claudio y Ricardo aportaron 1.500.000 en efectivo. Por lo tanto, recuerden que el dinero en efectivo es un activo circulante. Por lo tanto, registro ese 1.500.000 más el 1.500.000 me da 3.000 en los activos, ¿ya? Y en los pasivos lo voy a anotar como una deuda a los socios, que es el capital, que es un pasivo. Por lo tanto, siempre en todo registro contable, cuando sume los activos y sume los pasivos, me tiene que dar igual. Ya en este caso me da 3 millones en activos y 3 millones en pasivos. ¿Por qué? Porque tengo efectivo de 3 millones en activos y el capital 3 millones en pasivos. Y ahí me da la igualdad de inventario o la partida doble, ¿cierto? Que se llama en contabilidad. Entonces, en algún minuto, cuando a usted no le cuadre esta igualdad de inventario entre activos y pasivos, eso quiere decir que algo registró mal al momento de hacer el cálculo de los activos y pasivos. Al momento de sumar todo, tiene que dar igual activos, igual pasivos. En este caso, el aporte de capital puede considerarse como un préstamo a los socios. Hacen a las empresas hacen a la empresa para que ésta funcione. Por lo tanto, Librería Nueva Limitada, al recibir el aporte en efectivo, queda con 3 millones en su caja, ya como efectivo, y con una deuda de 3 millones porque es parte del capital, parte del patrimonio, de los cuales son 1.500.000 para Claudio y 1.500.000 para Ricardo. Ya dado que esta obligación no se exige, ¿cierto? Los dueños no la van a retirar al año, ¿cierto? A lo mejor en un futuro, cuando ya existan utilidades, ¿cierto? Pero el capital siempre va a permanecer indefinidamente en la empresa hasta que se decida aumentarlo o disminuirlo.
El inventario inicial corresponde al punto de partida del proceso contable. Recuerden que el término de cada ejercicio, la empresa deberá realizar un inventario al final. ¿Cuándo es el final del ejercicio? Recuerden que el 31 de diciembre se cierra el año contable, después para poder declararlo en abril. Por lo tanto, todo lo que suceda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre yo tengo que registrarlo y al final tengo que cuadrar esta igualdad de inventario. O sea, la sumatoria de los activos con la sumatoria de los pasivos tiene que darme exactamente igual. De lo contrario, hay algo que está mal registrado o mal calculado. Si es que no me cuadra esta ecuación del inventario, que es activos igual pasivos. ¿Se puede considerar la empresa como alguien que no tiene nada propio? Pues todo lo que tiene más lo que le deben, o sea, todos los activos, lo que le deben a terceros y a sus dueños, todos los pasivos, incluso si logra utilidades, también las debe a sus dueños. Por lo tanto, en la contabilidad de la empresa siempre se debe cumplir esta igualdad. El total de los activos es igual al total de los pasivos. Esta ecuación patrimonial o igualdad del inventario siempre se tiene que dar. ¿Bien? Por lo tanto, para poder determinar el patrimonio de una empresa, yo puedo sumar los activos y le resto los pasivos y eso me va a dar cuánto patrimonio tiene la empresa. Bien, recuerden que el patrimonio está constituido por el aporte de capital, lo que aportaron los dueños, las utilidades que han obtenido en el ejercicio, ¿cierto? En un año, en meses, la empresa, y que se pueden retirar de acuerdo a la ley, ¿cierto? Un cierto porcentaje y otro porcentaje debe quedar como reserva, o sea, parte de las utilidades que no se retiran. ¿Dudas, consultas hasta ahora, jóvenes? Los escucho. Pueden abrir sus micrófonos. Ya, me está escuchando, dice Benjamín Vera. Ya no tienen preguntas por acá. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Pueden abrir sus micrófonos. Ya, está todo claro, dice Linda. Ok. Vamos a continuar entonces con lo que es la guía número 6 y con la lectura número 2 de contabilidad. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente contenido que en la guía habla del balance general clasificado, ya que en el fondo es un resumen de todos los ejercicios y los asientos contables que nosotros hemos hecho durante un año, durante un mes, durante un trimestre o durante un semestre. ¿Ya? El balance general muestra la situación económica, financiera de una empresa en algún momento determinado. Es una foto, ¿cierto? Que en algún momento, que puede ser mensual, trimestral, anual, se puede determinar. Y yo lo puedo ir comparando, ¿cierto? Con el mes anterior, con el trimestre anterior, con el semestre anterior o con el año anterior, dependiendo cómo lo esté tomando, cómo esté tomando esta foto, ¿ya? Obligatoriamente, como les indicaba antes, que los balances se van a cerrar siempre los 31 de diciembre de cada año. Ya sin perjuicio de ello que también vamos a decir que es recomendable efectuar balance en periodos más cortos para poder comparar la situación económica financiera de la empresa, ¿ya? Que puede ser mensual o puede ser semestral, ¿ya? Según sea el tipo de empresa y el nivel también de actividades que tenga. El balance general clasificado va a mostrar la situación de la empresa en forma clasificada de acuerdo a un criterio financiero. Es decir, en primer lugar se distinguen los activos, ¿ya? Circulantes, fijos y otros activos, y los pasivos de corto plazo, de largo plazo y el patrimonio. Los activos se ordenan conforme a su liquidez. Hablamos de este concepto de liquidez cuando podemos transformar, ¿cierto? Algún bien de la empresa en dinero, ¿cierto? En dinero en efectivo. Eso es el concepto más líquido, digamos. Cuando hablamos de liquidación, cuando hablamos de liquidar una empresa, quiere decir que vamos a vender todos los bienes, todo lo que posee la empresa y convertirlo en dinero en efectivo. Por lo tanto, los activos se clasifican de lo más líquido a lo menos líquido, ¿ya? En cambio, los pasivos se van a clasificar desde el corto plazo a lo más largo plazo. Por eso tiene esa estructura en los pasivos. Pasivos de circulante, pasivo de largo plazo y el patrimonio, que sería a muy largo plazo la exigibilidad de que se paguen.
¿ya? O vencimientos más próximos. Esta presentación permite comparar gráficamente la situación financiera de una empresa, que vamos a ver a continuación, que es el balance general, ¿ya? Este es el gráfico de cómo van a ir estructurados en el balance y en este informe todas las cuentas contables de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir registrando, ¿ya? Ventas, compras, endeudamientos, materiales que posee la empresa, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el total de activos tiene que ser igual al total pasivos. Y la estructura del total activo, como dijimos delante, activos circulantes, ¿cierto? De corto plazo y de mayor liquidez a menor liquidez. Activos fijos, ya de más largo plazo y tiene una mayor liquidez. Otros activos, algunos de muy largo plazo, ¿cierto? Y ya más complejo para convertirlo en líquido, ¿cierto? Tiene una mayor liquidez todavía. Los pasivos los vamos a clasificar también como de corto plazo, ¿ya? De largo plazo y permanentes en el tiempo. Bien, el balance clasificado puede considerarse como dos estanques de agua conectados entre sí, que siempre los estanques de agua tienen que tener el mismo nivel, tienen que estar iguales, ¿ya? Obviamente van a tener estructuras diferentes, pero siempre tiene que dar lo mismo al momento de sumar los activos y sumar los pasivos, tiene que dar exactamente lo mismo, ¿ya? Y siempre mantener su nivel. ¿Eso qué significa? Que todo balance total de activos siempre va a tener una igualdad total de pasivos, ¿ya? ¿Cómo van a actuar en el fondo cada uno de las cuentas contables? La igualdad del balance se puede interpretar como todo lo que tiene la empresa y lo que debe a terceros, recuerden. ¿Y cómo verificamos ese inventario? Manteniendo estos movimientos de esta manera, ¿ya? Los movimientos mantienen la igualdad. Por ejemplo, si tenemos dos cuentas contables, ¿ya? Vamos a tener una cuenta de activo y una cuenta de activo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros compramos en efectivo un vehículo, ¿ya? Para la empresa, ahí tenemos el dinero en efectivo, que sería un activo, y el vehículo, que sería un activo fijo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué activo en este caso aumentaría? Sería el vehículo aumentaría porque ingresa ese vehículo a la empresa como un activo fijo y disminuye el dinero en efectivo, disminuye la caja porque estoy sacando dinero para comprar este vehículo. O sea, disminuye el activo, ¿ya? Y aumenta, por otro lado, otro activo, ¿ya? Y aquí se mantiene la igualdad de inventario. Si un activo aumenta, el otro tiene que disminuir, ¿ya? Ahora, si tengo dos cuentas de pasivo, pasa exactamente lo mismo. Si un pasivo disminuye, otro también tiene que aumentar, otro pasivo, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un crédito, ¿cierto? Hipotecario, ¿ya? Entonces, un crédito hipotecario me va a aumentar este pasivo, porque yo asumo esta deuda, ¿ya? ¿Y en qué momento disminuye este pasivo? Cuando yo voy pagando este crédito hipotecario. Lo voy pagando, por lo tanto, va a disminuir. Bien, y ahí se mantiene la igualdad de inventario. Otro ejemplo sería en el caso que tengamos dos cuentas y una de las cuentas sea un activo y otra de las cuentas sea un pasivo, ¿ya? En ese caso, el activo aumenta y el pasivo también aumenta, ¿ya? O también pueden, si uno disminuye, el otro también disminuye. Estas son, en el fondo, las reglas de la contabilidad, ¿ya? Son parte de las reglas. Por lo tanto, si tengo dos cuentas de activo, una aumenta y la otra disminuye. Si tengo dos cuentas de pasivo, una disminuye y la otra aumenta. Si yo tengo una cuenta de pasivo y una cuenta de activo, ambas aumentan o ambas disminuyen, ¿ya? El siguiente ejemplo permite demostrar que la ecuación del inventario se verifica en cada una de las transacciones. Vamos a poner ejemplos más específicos, ¿ya? Vamos a poner el mismo ejemplo de delante de cuando Ricardo y Claudio iniciaban la empresa de la librería, ¿ya? Se inicia con un capital de 3.000. Vamos a bajar los ceros para que se pueda hacer más fácil el ejemplo. Entonces,
se inicia 3.000 en efectivo. Por lo tanto, el primer paso, vamos a verificar si esta regla, ¿cierto?, que estoy destacando acá, se da. Entonces, ejemplo 1, se inicia una empresa con un capital de 3.000 y en efectivo. En efectivo sería un activo y el capital sería un pasivo. Entonces, el activo aumenta, ¿cierto? Y el pasivo aumenta. ¿Cuál de estos 4 ejemplos se estaría dando en el ejemplo número 1? ¿Quién me podría responder ahí? Puede abrir su micrófono y responder. En el ejemplo número 1, ¿qué movimiento mantiene en igualdad? ¿El movimiento 1, el 2, el 3 o el 4? Aquí estamos hablando de una cuenta de activo y una cuenta de pasivo. ¿Qué pasa con ambas cuentas? ¿Aumentan o disminuyen? Lo escucho. ¿Aumentan o disminuyen? Estoy mirando el chat también por si alguien me contesta. Pueden activar también su micrófono. ¿Qué pasa con el ejemplo número 1? En donde cuento con una cuenta de activo y la otra cuenta es pasivo. ¿Ya? ¿Qué caso? Ya, explico de nuevo. Aquí se dan 4 circunstancias en donde los movimientos se mantienen en la igualdad de inventario. ¿Ya? Por lo tanto, en la igualdad de inventario se me producen 4 situaciones, ¿ya? En donde tengo 2 activos, tengo 2 pasivos, tengo un activo y un pasivo, y tengo un activo y un pasivo. En el primer ejemplo, un activo aumenta y el otro disminuye. En el segundo, un pasivo disminuye y el otro pasivo aumenta. En el siguiente, tengo una cuenta de activo y pasivo y ambas aumentan o ambas disminuyen. Entonces, en el primer ejemplo que aparece acá, en donde se inicia una empresa con un capital de 3.000 en efectivo, ¿qué caso se da? Si el caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4, en donde los dueños están poniendo 3.000 pesos en efectivo y tengo que registrarlo en activo y en pasivo. ¿Cuál de los 3 casos, el caso 1, 2 o 3 o 4, se está dando en el primer ejemplo? ¿Quién me puede decir? Los escucho. Linda, Tamarcela, Jeremy Vera, Ariamna, Nayeli, Molina, Sebastián Luna, Catalina, Yael. ¿Qué caso estamos en el ejemplo 1 se está dando? Voy a poner el archivo entonces para ver. Ahí está. Si el caso 1, que lo estoy acá mostrando, ¿cierto? Lo estoy destacando. El caso 2, el caso 3 o el caso 4. ¿Cuál de estos 4 casos se está dando en el ejemplo 1? En donde se inicia una empresa con un capital de 3.000 en efectivo y yo lo estoy registrando en activo y en pasivo. ¿Qué caso se está dando acá? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Qué caso se está dando? Ya, bueno, Ariamna dice el caso 1, Catalina dice el caso 4, Jeremy dice el caso 3. Bien, se está dando el caso 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, lo explico de inmediato, el activo de 3.000 está aumentando, ¿cierto? Porque los socios están aportando capital, por lo tanto ingresa dinero a la empresa por 3.000. Pero también el capital está aumentando.
por 3.000 para que me dé la igualdad, ¿cierto? Lo anoto en el activo y lo anoto en el pasivo. Por lo tanto, la situación 3 se está dando en donde el activo está aumentando porque estamos poniendo efectivo y el pasivo está aumentando porque está entrando dinero al capital. Entonces, la número 3 se está dando en el ejemplo número 1. ¿Ya? Vamos a pasar al ejemplo número 2 y ustedes tienen que decirme qué casos se está dando en el ejemplo número 1. Si el caso 1, 2, 3 o 4. Se compran mercaderías por 600 pesos en efectivo. Por lo tanto, yo voy a registrar acá 600 en efectivo porque estoy comprando mercadería, está saliendo dinero de la empresa de la caja para poder comprar la mercadería y está entrando mercadería, ¿ya? Por lo tanto, acá está saliendo dinero de efectivo y está entrando la mercadería. Y estoy anotando ambos en los activos. ¿Qué caso se está dando? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Repito, se compran mercaderías por 600 pesos en efectivo. Mercaderías es un activo. Efectivo es un activo. Ya como dice ahí al ladito entre paréntesis. A de activo, A de activo. ¿Ya? Por lo tanto, está entrando mercadería por 600 y está saliendo efectivo por 600. ¿Cierto? Y lo registro en el activo. ¿Qué caso se está dando? Yael dice el 2, Ariamna dice el 2, Nayeli dice el 2. Veamos. No, no es el 2. Porque yo lo estoy registrando en los activos. Tengo dos cuentas de activos. Y el caso 2 dice dos cuentas de pasivos. Recuerden que el caso 1 son dos activos, el caso 2 son dos pasivos, el caso 3 es un activo y pasivo y el caso 4 es un activo y pasivo. Por lo tanto, ¿cuál sería? La 4, tampoco. La 1, ya veamos la 1. Tampoco. Perdón. En este caso sería, sí, la 1, tienen razón. ¿Por qué? Porque mercadería está aumentando. ¿Qué es mercadería? Un activo. Activo está aumentando más, ¿cierto? Tengo el símbolo más ahí. ¿Ya? Y por otro lado tengo otro activo que sería efectivo. ¿Qué pasa con efectivo? Tengo un signo menos, está disminuyendo. Por lo tanto, se está dando el primer caso, ¿cierto? En el ejemplo 2. El primer caso quiere decir que un activo aumenta, pero otro disminuye. En este caso, disminuye en efectivo y aumenta la mercadería. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me pueden contestar por el chat, por favor? Si no lo entendieron, lo explico de nuevo. Ya, me dice el Jeremy que sí entendió. Entonces, por lo tanto, ya el siguiente deberían todos estar en lo correcto en el siguiente ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a decir que se compran muebles por 300.000 con un crédito de corto plazo. ¿Ya? ¿Cómo lo registramos? Aquí muebles aparece con la letra A porque es un activo y crédito de corto plazo es un pasivo, que sería en este caso pasivo de corto plazo. Por lo tanto, ¿cómo lo registro? Muebles es un activo, ¿cierto? Que aumenta y el crédito de corto plazo sería un pasivo que aumenta también porque la deuda aumenta y el mueble también aumenta porque ingresa a la empresa, ¿ya? De ahí se me va dando, ¿cierto? En la sumatoria, la igualdad de inventario siempre. ¿Qué casos se produce en el ejemplo número 3? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Recordemos que en el caso número 3 está un activo y está un pasivo. ¿Ya? Podría ser el 3 o el 4. ¿Cuál sería? El 3, ¿cierto? Muy bien, Ariamna. El 3.
no el 4 Jeremy. ¿Por qué? Porque en el 4 dice que disminuyen activo y pasivo. Y acá estamos diciendo que aumentan. ¿Por qué tiene el signo más? El signo más es que aumentan, suman. El signo menos quiere decir que disminuye. ¿Ya? Por lo tanto, tengo la cuenta muebles que aumenta y la cuenta créditos de corto plazo que aumenta. Por lo tanto, es el caso 3 que se da. Activo aumenta, pasivo aumenta, en el ejemplo número 3. ¿Ya? En el ejemplo número 4 dice, se compra un derecho a marca, que es un activo, por 900 pesos con crédito de largo plazo, pasivo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Derecho a marca aumenta, crédito de largo plazo aumenta. La misma situación del caso 3. ¿Ya? Es exactamente el mismo ejemplo. Por lo tanto, sería activo aumenta, pasivo aumenta. ¿Por qué? Porque estamos comprando un derecho a marca. Estamos adquiriendo y eso queda como activo, ¿ya? Por 900. Pero lo estamos pagando con un crédito de largo plazo. No estamos sacando plata de la caja ni efectivo. Lo vamos a pagar en un futuro. Por lo tanto, este crédito aumenta también. Y este crédito es un pasivo. Es una deuda que yo voy a tener con la empresa que yo le compré esta marca. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo un activo, la marca, y por otro lado tengo la deuda. Y ahí se me genera la igualdad de inventario. Y si ustedes se dan cuenta, con estos 4 ejercicios, me da aquí la igualdad de inventario, en donde efectivo 3.000 menos 600, que es la plata que saqué para comprar mercadería, más 600, más los muebles que compré 300, más 900, me da un total de 4.200. Y en los pasivos tengo un crédito de corto plazo por 300, tengo un crédito de largo plazo por 900 y tengo el capital por 3.000 y eso sumado me da 4.200 y ahí me da la igualdad de inventario. En el caso que yo haya hecho un mal registro, lo más probable es que en la sumatoria me dé diferente. Y ahí eso es porque registré mal un pasivo o un activo. Pero siempre ustedes tienen que tener considerado que si un activo aumenta, otro activo tiene que disminuir. Si un pasivo disminuye, otro pasivo tiene que aumentar. Si un activo aumenta, el otro pasivo aumenta. Si un activo disminuye, otro pasivo disminuye. Y así les va a dar la igualdad de inventario. Y van a tener los ejercicios de manera correcta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos la guía número 6 ya desarrollada. Bien, ¿cómo vamos identificando los activos y pasivos? Que eso van a tener que ya saberlo. Esta guía ustedes la tienen. Se hizo llegar. Si no la tienen, yo las voy a subir a Classroom y también las voy a mandar por correo electrónico. ¿Bien? Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta que quieran hacer?